La vida de nuestro planeta ha sufrido a lo largo de la historia cambios irreversibles debido a catástrofes naturales, las cuales han modificado el curso de la evolución humana. No queríamos dejar de pasar un tema que a día de hoy y de forma drástica está cambiando nuestra forma de vida, ya que en unos meses el coronavirus ha diezmado el día a día de cada uno de nosotros. Bienvenidos a Cosmos HD. Los coronavirus son una extensa familia que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En estos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. El coronavirus, que ya se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 y el causante es el virus SARS-CoV-2. Parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a uno humano. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos hasta que fue detectado por primera vez en diciembre de 2019. Un virus es un agente infeccioso 100 veces más pequeño que una célula. Por eso solo puede observarse a través del microscopio electrónico. La palabra procede del latín virus, que significa toxina o veneno. La estructura de un virus es bastante sencilla. Tiene un núcleo de genoma que define las características del virus y la forma como se multiplica, y después un envoltorio de proteína llamado cápside. Los virus no tienen citoplasma ni ribosomas, los cuales son necesarios para formar una célula. Por eso no pueden multiplicarse por sí solos y necesitan infectar la célula de otro organismo para hacerlo. Cuando el virus infecta una célula, se multiplica y libera más agentes virales para que infecten otras, y así extenderse por el cuerpo del organismo huésped. Se cree que la fuente del virus es animal, aunque no se ha logrado averiguar el reservorio específico. Se han propuesto diversas posibilidades, entre ellas murciélagos, serpientes o pangolines. Probablemente el brote se originó por contacto directo con estos animales en el mercado de la ciudad de Wuhan. Una vez el virus se encuentra en una persona, puede transmitirse a otra. Esta transmisión del virus entre humanos es posible a través de las secreciones respiratorias de las personas infectadas, sobre todo mediante la expulsión a través de la tos o el estornudo de pequeñas gotas de menos de 5 micras de diámetro, que pueden alcanzar cruzando el aire distancias de 2 metros. También mediante contacto directo con estas secreciones o por objetos contaminados por las mismas, o fómites, que son cualquier objeto carente de vida o sustancia que, si se contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro, como por ejemplo un asa de sujeción de un autobús o un pomo de una puerta. El R0 es el número reproductivo de una enfermedad que indica su índice de contagio. El coronavirus tiene un R0 de 2,68 según la revista científica Lancet, es decir, cada persona contagiada llega a contagiar a 2,68 personas de media, un índice relativamente alto. El porcentaje de fallecimientos por la enfermedad COVID-19 oscila entre un 2 y un 4% en China y alrededor de un 0,7% fuera del país asiático. De ellos, el mayor porcentaje se sitúa en las franjas de edad más alta. Los datos hasta ahora conocidos revelan que el nuevo virus es más contagioso y probablemente más letal que la gripe, aunque casos como en Italia ha llegado casi al 7%. Los primeros casos de la pandemia en Italia se confirmaron el 31 de enero de 2020, cuando 2 turistas chinos en Roma dieron positivo a la enfermedad. Una semana después, un hombre italiano repatriado de regreso a Italia desde la ciudad de Wuhan, en China, fue hospitalizado y se confirmó que era el tercer caso de COVID-19 en Italia.
Posteriormente se detectó un grupo de casos, comenzando con 16 confirmados en Lombardía el 21 de febrero. 60 casos adicionales el 22 de febrero y las primeras muertes de Italia informadas el mismo día. A principios de marzo, el brote golpeó a Italia más que en cualquier otro lugar de la Unión Europea y es el segundo país con el mayor número de positivos y muertes en el mundo después de China. El 2 de marzo los contagiados eran más de 2.000 y los muertos 52. 11 municipios en el norte de Italia han sido identificados como los epicentros de los dos principales grupos italianos y puestos en cuarentena. La mayoría de los casos positivos en las otras regiones conducen a estos dos grupos. Para el 8 de marzo, Italia había realizado 49.900 pruebas para el virus. Ese día, el primer ministro Giuseppe Conte extendió la cuarentena a toda Lombardía y a otras 14 provincias del norte, poniendo a más de una cuarta parte de la población nacional bajo bloqueo, medida que el día siguiente fue extendida a la totalidad del país. Hasta el 13 de marzo ha habido 17.000 casos confirmados, 1.200 muertes y 1.400 recuperaciones en Italia. Debido a la importancia del turismo en la actividad económica italiana, se teme que este brote tenga consecuencias potencialmente desastrosas. El primer sentimiento ha sido el asombro, el descubrimiento de que la ciencia, el tótem de nuestro positivismo, no pudo detener el contagio ni encontrar una cura a la velocidad con la que estamos acostumbrados a resolver todos los obstáculos que se interponen en nuestra vida. La reacción a esta incredulidad fue la molestia y el rechazo. En las primeras semanas, mientras en el norte de Italia ya estaban avasallando por la marea de contagio y algunas zonas habían sido completamente cerradas, aún mirábamos con sospecha las medidas de contención, juzgándolas demasiado radicales y jugando a ser omnipotentes. Luego vino el choque de las cifras, la velocidad del aumento del número de víctimas, la comprensión de que la cantidad de personas que llegarían a necesitar respiradores y cuidados intensivos podría hacer colapsar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud. Como de hecho está pasando en el norte, la zona más rica y más golpeada del país. En Italia, en los últimos 10 años se han perdido 70.000 camas de hospital. Entre 2009 y 2018, el gasto en atención de salud creció un 10% en comparación con el 37% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hoy en día en Italia hay 3,2 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que en Francia son 6 y en Alemania 8. Todo esto también tiene que ver con el coronavirus. Ahora toda la península es zona protegida, zona de silencio. El gobierno nos invita encarecidamente a quedarnos en casa, a salir solo por necesidades urgentes. Aquellos que aún tienen que trabajar deben presentar una autocertificación que demuestre la necesidad de trasladarse. Desde hace unos días solo están abiertos los supermercados, las farmacias y las tiendas de productos de primera necesidad. Es el momento de la disciplina, una virtud que choca con la creatividad, el entusiasmo y la astucia innata de los italianos. La mayoría de la población lo ha entendido, pero hay quienes todavía no se resignan a desviarse de sus hábitos. En algunas ciudades los alcaldes están cerrando parques, a los que muchos iban a tomar aire y a estirar las piernas por la segregación forzada, porque estaban demasiado llenos. España es uno de los países con más afectados por la pandemia. El primer caso fue confirmado el 31 de enero de 2020 en la isla de La Gomera, siendo uno de 5 alemanes que había sido aislados en un hospital por haber estado en contacto con una persona enferma de COVID-19 en Alemania. El 13 de febrero, en Valencia, murió la primera persona por esta enfermedad, un hombre de 69 años que había realizado un viaje en febrero a Nepal. Inicialmente se dictaminó como causa de la muerte una neumonía grave de origen desconocido. La necropsia, realizada días después, determinó que el paciente estaba afectado por COVID-19. El 13 de marzo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que al día siguiente entraría en vigor el estado de alarma en todo el territorio nacional.
el segundo decretado en la historia reciente de España. Esta situación faculta a las autoridades a limitar la libre circulación de personas, requisar bienes de manera temporal, intervenir industrias, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de bienes de primera necesidad. A las 17 horas del 14 de marzo había 6.251 casos confirmados, 517 recuperaciones y 189 muertes en España, de acuerdo con las autoridades, variando las edades de los fallecidos desde los 69 a los 99 años. Al menos 101 de los pacientes hospitalizados se encontraban en la UCI y más de 17.000 personas se habían sometido a test de COVID-19. La enfermedad se ha extendido en todas las provincias y comunidades autónomas. Para el momento en que el anuncio del presidente fue publicado, España contaba con más de 4.200 casos positivos y 120 fallecidos, siendo la Comunidad de Madrid la región más afectada, con más de la mitad de los casos positivos del país y 64 fallecidos. Habiendo procedido su gobierno autonómico al cierre sistemático de locales de hostelería y negocios, manteniéndose únicamente abiertos farmacias y negocios de alimentación básica, los madrileños, en un acto de egoísmo, se retiraron a sus segundas residencias en la costa de España, propagando la enfermedad de forma exponencial. ¿Qué significa un estado de alarma? En el caso del Gobierno de España, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación grave. Situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. Limitación de los derechos a través del decreto ley. Se podrá limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos. Se podrá practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Se podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Se podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Se podrá impartir órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos
y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. En Estados Unidos, su presidente Donald Trump ha declarado este viernes la emergencia nacional para poder hacer uso de fondos federales para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que ha dejado por el momento 41 muertos y cerca de 1.700 casos en el país. En un discurso desde la Casa Blanca, el magnate neoyorquino ha anunciado así la liberación de 50.000 millones de dólares de fondos federales que el gobierno destinará a los estados y regiones de todo el país para luchar contra el virus. El mandatario, que ha destacado la importancia de haber cerrado a tiempo las fronteras, ha ordenado la activación de planes de emergencia en todo el país para ayudar a los médicos a hacer su trabajo. Así, ha destacado que la administración ha llegado a un acuerdo con el sector privado para realizar los análisis del COVID-19 que sean pertinentes. El tiempo dirá si su sistema de sanidad podrá hacer frente a esa pandemia por ahora descontrolada. Como si las economías latinoamericanas no tuvieran suficientes problemas, ahora apareció una nueva amenaza al crecimiento económico de la región: la epidemia coronavirus. No se está hablando mucho de esto en los medios latinoamericanos, pero existe una creciente preocupación dentro de las instituciones financieras internacionales de que la epidemia de coronavirus podría afectar especialmente a las economías de Latinoamérica, porque China es el principal socio comercial de varios países de la región. Si la economía de China se desacelera porque decenas de millones de chinos han sido puestos en cuarentena y el consumo de China sigue desacelerándose, las exportaciones de los países latinoamericanos a China caerán. China es el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y el segundo socio comercial más grande para varios otros países de la región. En Chile, el gobierno ha dicho que las exportaciones de salmón y frutas a China ya se han visto sustancialmente afectadas, entre otras cosas porque no hay trabajadores en varios puertos de China para descargar los contenedores de productos chilenos. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, que pasó casi desapercibido, incluyó la epidemia de coronavirus de China entre los riesgos significativos a la baja para las economías latinoamericanas en 2020. Antes del estallido de la epidemia, se proyectaba que la economía de América Latina crecería un 1.6% este año. Hay mucha incertidumbre, según Alejandro Werner, el director para América Latina del FMI. Si esto se prolonga más allá de la primera mitad de año, la recuperación económica de la región será nefasta. Según estudios internos del FMI, los países más afectados serían los exportadores de productos básicos de América del Sur. Chile depende de las exportaciones a China para el 34% de sus exportaciones mundiales, Perú para el 28% y Brasil para el 26%. Si el crecimiento económico de China cayera en un punto porcentual, del 6% al 5% anual, este año por el coronavirus, el Producto Bruto de Chile y Perú caería entre un 0,3% y un 0,5% cada uno. Para Brasil, la economía más grande de la región, el impacto sería algo menor, porque depende menos de las exportaciones que otros países de la zona. Sin embargo, hay algunas razones para no ser excesivamente pesimistas. Este virus puede comenzar a retroceder en abril, gracias al calor cuando llegue el verano en China. En este caso, el crecimiento económico de América Latina proyectado podría recuperarse en la segunda mitad de año. Brasil está experimentando una recuperación económica gracias a sus nuevas reformas por libre mercado. México, la segunda economía más grande de la región, podría ver un aumento en las inversiones extranjeras gracias al reciente acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. En resumen, la epidemia de coronavirus de China es una amenaza mucho mayor para América Latina que para Estados Unidos. Si es un problema de corta duración, será manejable. Si todavía estamos hablando de este tema en junio, será un gran problema. La rápida propagación del coronavirus, ahora convertido en pandemia, está provocando pánico en los mercados financieros, fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar
y una creciente amenaza de recesión global. Aunque en un principio la situación parecía estar confinada a los países asiáticos, el escenario actual es completamente distinto. El brote está presente en al menos 114 países, ha contagiado a cerca de 120.000 personas y ha dejado más de 4.200 víctimas. A la decisión de Italia de poner a todo el país en cuarentena, además de una rápida propagación de la enfermedad en el resto de Europa y Estados Unidos, se suma el desplome de los precios del petróleo y la montaña rusa de las bolsas, haciendo que muchos expertos consideren que una recesión económica global durante el primer semestre de este año sea casi inminente. En el día a día, el temor al contagio y las medidas de aislamiento tomadas en algunos países han golpeado duramente el sector turístico, con aerolíneas reportando inéditas pérdidas financieras que las han llevado a cerrar rutas aéreas o a operar vuelos fantasmas casi sin pasajeros. Entre las medidas más drásticas, Estados Unidos anunció el miércoles la suspensión de todos los viajes desde Europa hacia su país por 30 días. Además, muchas empresas les han pedido a sus empleados que trabajen desde casa, mientras que el cierre de fábricas en China y en otros lugares han causado problemas en las cadenas globales de producción. Por el momento, el impacto mundial es de 160.000 millones de dólares en la pérdida de crecimiento según ha publicado Bloomberg, pero esta cifra continuará en aumento. La humanidad tiene la larga experiencia de resurgir de las cenizas. Siglos y siglos de penuria y necesidad han hecho de la especie humana un ser fuerte y adaptable. Este momento que vivimos actualmente no es nada comparado con las pestes históricas que nos sucedieron. Tan solo tenemos que estar y sentirnos unidos. Todos a una, en una lucha conjunta contra algo que no conocemos, pero con la ventaja de tener recursos y tecnología suficiente. Esperamos, todos juntos y confinándonos, cortar la expansión. Con esta medida tan simple y efectiva, que hace que parezca insuficiente por su simpleza, pero que es la única que puede surtir efecto a día de hoy, siempre que cuente con la unión de toda nuestra especie.